Aquí listos. El tema de hoy lleva por título el mensaje final de Dios, el mensaje final de Dios al mundo. Eh, el libro de uno de los libros del apóstol San Pablo, allí en la carta a los Corintios, en el capítulo 2 de Corintios, versículo 11, si no me equivoco, el apóstol San Pablo dijo: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues conocemos sus maquinaciones. El Señor anticipó en la profecía todo lo que iba a acontecer antes de que sucediera, en primera razón, para guiarnos, para mantenernos seguros ante las acechanzas que habrían de acontecer al final del tiempo, ante los engaños, pero también utilizando esta expresión de Pablo, para que Satanás no gane ventaja sobre ninguno, porque conocemos sus maquinaciones. Y conocemos sus maquinaciones porque Dios las reveló. Conocemos sus maquinaciones y sus engaños porque Dios las anticipó, lo cual indica también que los planes de Satanás fueron revelados por Dios antes que ocurrieran, porque Satanás nunca va a ser mayor ni más poderoso que Dios. Entonces Dios los revela a su pueblo para que estemos atentos, para que estemos apercibidos, para que estemos advertidos y también preparados para encontrarnos con Dios cuando las situaciones y las crisis lleguen. Ese es el propósito de las profecías. Ese es el propósito de estudio del libro de Apocalipsis, que veamos a Jesús que está cerca a las puertas, que está cerca a su encuentro con su iglesia y que tenemos que prepararnos y vivir como Dios espera que vivamos en este tiempo. Entonces, decíamos en algún momento de la semana que el centro del libro de Apocalipsis son los capítulos 12, 13 y 14. Hablamos mucho del capítulo 12, mucho más del capítulo 13. Pero esta mañana vamos a hablar acerca del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Estos capítulos están en el centro de la gran controversia, en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Por lo tanto, usted tiene que saberlo perfectamente. Como miembro del remanente de Dios, usted tiene que conocer, leer, entender lo que está sucediendo allí. Entonces, como dijo hace un instante, el propósito de estos mensajes es advertir acerca del esfuerzo final del enemigo con tratar de engañar al mundo y seducir al pueblo de Dios para que vaya hacia una falsa adoración. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, capítulo 12 y capítulo 13. Pero en el capítulo 14, ¿qué encontramos nosotros? Allí en el capítulo 14 de Apocalipsis nosotros encontramos la respuesta de Dios a las actividades mentirosas y engañosas de Satanás. Esa mentira o esos engaños, ese poder que él establece cuando establece esa trinidad falsa, ¿no? Un poder religioso, un poder político, y de este poder político que surge un falso profeta para engañar a los moradores de la tierra. Entonces, Apocalipsis 14 es el llamado de Dios que declara una predicación frontal, una declaración frontal y clara al mundo. Apocalipsis 14. Y llama al mundo a salir de ese sistema falso de adoración, llama al mundo a dejar ese sistema engañoso llamado Babilonia y llama al mundo a adorar al único y verdadero Dios. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, dice la palabra del Señor. Entonces el llamado del pueblo de Dios en el tiempo final es precisamente eso, mis hermanos queridos, que Dios manda un mensaje claro, certero, decidido, total al mundo. Y vamos a ver eso durante esta mañana. Pero también el capítulo 4 de Apocalipsis no solamente es un llamado a cumplir una misión, y vamos a ver quién tiene que cumplir esa misión, sino también es un llamado a la identidad del pueblo de Dios en el tiempo final. O sea, es un llamado a la identidad y es un llamado a la misión del pueblo de Dios. Por lo tanto, esto tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios en este tiempo. Nuestra identidad es un tiempo para revisar nuestra identidad. Es un tiempo para revisar hoy día nuestra naturaleza, nuestro carácter, porque lo que está en juego es nuestra salvación. Y Dios espera que en este tiempo, al Él revelar todo esto por anticipado, esperaba que en este tiempo su pueblo tuviese ya definida su identidad y dejar de estar jugando a las dos bandas. Dejar de estar jugando un poco a un bando y después a otro bando, porque a esta época el mundo ya estará definido en dos bandos. Entonces, Dios llama también al pueblo a tener una identidad,
una definición de su identidad. Y eso es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Entonces, predicar el evangelio, si el remanente de Dios cumple bien esa misión, en el tiempo del fin, el mundo se va a dividir en dos bandos: los que acepten el llamado de Jesús, los que adoren a Jesús o a Dios, o los que rechazan a Dios y se ponen del lado de la Trinidad satánica, de lo que ya descubrimos y mencionamos durante toda esta semana. Entonces, abra su Biblia conmigo allí, el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, y vamos a abrir la palabra de Dios allí enseguida, de manera inmediata. Mientras estamos por aquí abriendo la palabra de Dios, encontramos en la primera parte del capítulo 14 los victoriosos, los 144,000 victoriosos. ¿Saben ustedes que anoche, los que estuvieron en el tema de anoche, esto que aparece aquí, este cuadro que aparece aquí también, aparece mencionado en Apocalipsis capítulo 15? Que anoche decíamos que es un interludio previo a las plagas. Si usted se perdió el tema de anoche, vaya a la página de la séptima trompeta y escuche el tema de anoche. Véase el tema de anoche, donde explicamos las 7 postreras plagas. Entonces, encontramos tanto en el capítulo 14 como en el capítulo 15 una referencia al pueblo victorioso, al remanente redimido. Entonces, aquí aparece este grupo maravilloso, ¿no?, de los 144,000 victoriosos. Como resultado de la triple alianza, descrita en Apocalipsis 13, en los días finales de la historia de esta tierra, todo el mundo es engañado y es seducido y es guiado, como lo decíamos, a través del falso profeta, de las señales que hará esta bestia que sube de la tierra, a adorar a la primera bestia, al papado, a este poder religioso. Hasta los poderes religiosos de la tierra, hasta los poderes políticos de la tierra, han sido engañados y han seducido a sus planes y sus propósitos y hacen parte de esta conspiración llamada Babilonia la Grande. Sin embargo, como en todos los tiempos, Dios siempre ha tenido un remanente, Dios siempre ha tenido un pueblo con el cual se ha identificado desde Noé hasta los últimos momentos de la historia de este mundo. Dios siempre tiene un remanente que se caracteriza porque han permanecido fiel y leales a los mandamientos de Dios hasta el fin. Contrario a esto, en contraste, ¿qué tenemos? Un gran grupo de personas que han recibido la marca de la bestia en sus frentes y en sus manos derechas, y estas personas redimidas, este remanente fiel que llega hasta el final del tiempo, están descritos como presentes en el monte de Sión, delante de Cristo y delante del Cordero, y con el nombre del Padre escrita en sus frentes. El nombre de Cristo y del Padre descrita en sus frentes. Mencionábamos en la semana por qué no tienen la marca en la mano, porque la marca en la mano solamente lo tienen los que adoran a la bestia. La marca en la mano implica conveniencia, y decíamos que los hijos de Dios en el tiempo final solamente tienen la marca de su Padre y de Cristo en sus frentes, porque no podemos servir a Dios por conveniencia, servimos a Dios solamente por convicción. Y en el tiempo final, esta es una marca distintiva de su pueblo. Entonces, allí este mismo grupo, como mencionaba, aparece en Apocalipsis capítulo 15 también. Delante de Cristo están allí, ¿no? Ellos pertenecen a Cristo y permanecen leales a Él. Leamos Apocalipsis capítulo 14 del versículo 1 al 5. Dice: miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Era fuerte, era grande, era extraordinario. Y sin embargo, dice, era el sonido de arpistas que tañían sus arpas. Fíjate, Juan ve aquí a los redimidos entonando cánticos, pero el cántico, las voces unidas de los redimidos, es una voz poderosa. Es una voz que él compara con el sonido de muchas aguas. Así que son muchos los salvados, son muchos los redimidos. Son muchos los que están allí delante de la presencia de Dios. Y dice el 3, cantaban un cántico nuevo delante del Cordero, delante del trono, y ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese cántico, sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Nótese que estamos en lenguaje apocalíptico, profético. Mujeres, iglesias, no se contaminaron con mujeres, dice la palabra de Dios, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, dice la Biblia, no se halló engaño porque son sin manchas. En su boca no se halló engaño porque son sin manchas, dice la palabra de Dios. Entonces, note este detalle, hermanos queridos, y vamos a ver aquí. En primer lugar menciona, dice, tienen un cántico nuevo allí. Mis amigos, este grupo de los 144,000 es el mismo que aparece en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 15 es el mismo grupo, y su número, como hemos dicho, es simbólico, ¿no? Representa la totalidad del pueblo de Dios, Entonces, aquí, esta experiencia que ellos están experimentando, está reflejando que están bajo la protección de Dios, están protegidos por el sello de Dios en sus frentes. Esto los capacita para estar de pie en el día de la ira de Dios, mientras los impíos están esperando ese día con miedo, con pánico, allá en Apocalipsis 6:17, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá estar en pie? Los reyes, los habitantes de la tierra, todos están asustados, todos están atemorizados, todos tienen miedo, y entonces prefieren morir, voy a decirlo así, prefieren morir aplastados por los montes, por las peñas, antes que enfrentar la ira de Dios. Entonces, desde ese punto de vista es importante que tengamos en cuenta que el pueblo está, ¿qué cosa? El pueblo está protegido. El pueblo por eso está allí en el monte de Dios. Entonces, los impíos están angustiados por la llegada de ese día, los justos permanecen seguros. Los impíos son objeto de la furia, o mejor dicho, los justos que fueron víctimas de la furia de Satanás en algún tiempo, ahora están seguros y están de pie delante del trono del Cordero. Por eso están en el monte de Sión. Entonces, mis hermanos, es importante tener en cuenta este detalle, ¿no? Este cántico nuevo representa una experiencia maravillosa en ellas, pero permíteme decirte, ante el monte de Sión representa el centro del dominio de Dios sobre la tierra. Desde el monte de Dios el Señor ejecutaba sus juicios, desde el monte de Dios el Señor controlaba. Y en las naciones, allí el libro de Salmo capítulo 48 y Malaquías también mencionan este detalle, ¿no? En el monte de Sión estaba el centro del dominio de Dios sobre toda la tierra, y allí los tiene Dios presente, ¿no? Están reunidos debajo del estandarte de Cristo, están listos para pelear con Satanás y con sus fuerzas. Entonces, este cántico nuevo que ellos tienen ahí delante de la presencia de Dios, amada iglesia, ese cántico es una alusión a la escena del pueblo de Israel, como decíamos anoche, cuando cruzó el Mar Rojo. Han sido libertados, las plagas ya no los alcanzan a ellos. Han visto la gloria y el poder de Dios, la liberación de Dios, la salvación de Dios. Pasaron un momento difícil antes de cruzar el mar, pero ya que cruzan el mar de manera poderosa, no por mérito divino, sino por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la mano poderosa de Dios, tan pronto cruzan el mar, adoran a Dios, alaban a Dios y se ponen en contacto allí en alabanza. Entonces, esta es una alusión clara a esta experiencia de liberación. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el canto que entonó Israel después que cruzaron el Mar Rojo, voy a decirlo así, será entonado de nuevo por los redimidos en el final de este tiempo, por aquellos que han de pasar la crisis final. Estas personas están victoriosas y están presentes delante del trono del Cordero. Nada ni nadie les puede arrebatar esa experiencia. Pero la expresión también dice que nadie podía aprender el cántico sino aquellos. Y este cántico, amigos, refleja la propia experiencia de ellos. Tuvieron una asociación estrecha con Jesús. Tienen los nombres de él y de su Padre escrito en sus frentes. El nombre de Dios representa su carácter. Ese carácter de Dios en sus frentes, ese nombre de Dios en sus frentes representa su carácter. Son redimidos y por eso reflejan el carácter de Dios en sus vidas. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Han sido justificados. Han aprendido lo que significa la justificación por la fe. Han pasado los tiempos difíciles. Han sido victoriosos sobre sus propias luchas, sobre sus propias debilidades, sobre sus propias tentaciones. La vida espiritual en ellos es una experiencia real. La victoria es una experiencia real. Por eso ese cántico refleja su propia experiencia, hermanos. No podemos llegar al fin de los tiempos con una experiencia espiritual prestada.
No podemos ser victoriosos en el final del tiempo por encima de las tribulaciones con una fe fingida, con una experiencia que no sea nuestra. Todos necesitamos trazar, construir, nosotros necesitamos cada uno construir su propia experiencia con Dios. Y cuando llegamos al final del tiempo, en ese cántico de liberación, cada uno podrá expresarle gratitud a Dios por las victorias concedidas. Cada cántico representa su propia experiencia, pero ese cántico será un reflejo de lo que viviste, de lo que caminaste. Ese cántico será un reflejo de lo que pudiste experimentar con Dios. Ese cántico será un reflejo de lo que ya caminaste con Dios antes. No puedes esperar el último momento para preparar tu vida. Este es el tiempo. La pandemia es el tiempo. Este 2020 es el ensayo que Dios te ha dado para que forjes una experiencia donde el carácter de Dios se reproduzca en tu vida de una vez y para siempre. Una fijación total. Voy a hacer aquí una aclaración, no un paréntesis, porque durante esta semana me he cuidado de que la lengua me pique y me he tratado de mantenerme solamente aquí en la explicación, en la enseñanza profética. Pero este es un tiempo, iglesia, donde has estado un año sin templo, sin iglesia, sin nadie que te predicara en el púlpito. Has tenido que aprender a depender de la oración, has tenido que aprender a depender del estudio de la palabra. Si estuviste acostumbrado a depender y alimentarte con un culto sabático, este año debe ser la marca en tu vida que determine que de aquí en adelante no puedes depender de un culto sabático, no puedes depender de un programa en la iglesia, no puedes depender de un mensaje que recibes en el púlpito. Tienes que aprender a generar tu propia experiencia con Dios, a quebrar tu corazón delante de Dios, a derramar tus lágrimas delante de la presencia de Dios, a parir tus propios mensajes de Dios para tu vida en contacto con la palabra de Dios. El cántico era alguien que nadie podía entender, solamente ellos, porque ellos vivieron esa experiencia con Cristo Jesús. Entonces, la experiencia de tribulación, iglesia, de este grupo es similar a la experiencia que Jesús experimentó durante los últimos días previos allí a su muerte en su ministerio terrenal. Enfrentaron dificultades, afrontaron la triple alianza, enfrentaron los poderes seculares de la tierra, los poderes religiosos, fue puesta a prueba su fidelidad, sus mandamientos a Dios. Sin embargo, se mantuvieron firmes y leales a los mandamientos de Dios. Y si quieres que te diga algo, si tú piensas que esto es a futuro, pues no, esto es en el presente. Esto está sucediendo en el presente. Porque en el presente de su vida espiritual es que son sellados. En el presente de su experiencia espiritual son sellados. Y si tú quieres saber una cosa, hermano, muchos piensan que algunos el sellamiento es un tema futuro, el sellamiento está ocurriendo ahora, porque estamos en el tiempo de gracia. Porque ahora es que los ángeles están reteniendo los vientos. Si el mundo está en la situación como está y hemos vivido calamidades, dificultades en el mundo, yo me pregunto, ¿qué pasará en el mundo cuando la misericordia de Dios libere esos vientos que están conteniendo la destrucción sobre la tierra? ¿O es que no estamos entendiendo, como decía un periodista brasileño en el año 2008, al revisar las noticias y ver en el mundo de la naturaleza tantas señales cual nunca había visto antes en todo el mundo? Y él no era cristiano, no era religioso, no era protestante. Y él, después que hace su informe noticioso sin ningún matiz espiritual o religioso, él dice, parece que la naturaleza nos está hablando. ¿Seguiremos siendo sordos o ciegos? Pues en ese contexto está Apocalipsis 7, donde Dios mostró que la naturaleza estaría en medio del conflicto para anunciarnos que era el tiempo de enseñamiento. Entonces, si tú estás esperando una experiencia mayor, un tiempo adelante, para arreglar tu fidelidad y tu lealtad con Dios, puedes correr el riesgo de quedarte fuera de los sellados. Porque el sellamiento ocurre ahora. Y este tiempo, este año que estamos viviendo, es la oportunidad clásica que Dios le ha dado a su pueblo para corregir lo que hay que corregir. Voy a ser claro y aquí no me va a pelar la lengua. Voy a hablarle a mi iglesia. Es el tiempo cuando tú tienes que tomar la decisión de ser fiel a Dios de una vez por todas, en tus diezmos, en tu lealtad, en tu carácter, en tus compromisos, en todo aspecto, en tu fidelidad, en tu devoción, iglesia. Es el tiempo para dejar de jugar a las dos aguas, porque estamos en el punto del vértice donde el mundo está en división. Y aquí tú tienes que tener tu experiencia propia con Dios. No puedes esperar un mañana porque quizás no llegue. No puedes esperar otro año porque quizás no llegue. No puedes esperar volver al templo porque quizás algún día nunca más volveremos al templo. Entonces, la lealtad de este grupo fue severamente probada, como la tuya este año, o quizás anteriormente. Sin embargo, resistieron vigorosamente a los engaños del tiempo del fin. Pero otra cosa más,
Este grupo predicó el evangelio, cumplió su misión a pesar de las dificultades que enfrentaron en el mundo. Fueron liberados de la crisis final como ningún otro grupo de la historia, porque anoche veíamos Daniel capítulo 12, dice que en aquel tiempo, en este tiempo del fin que vendrá por delante, dice, cual nunca hubo gente hasta entonces, nunca en la historia se registró un grupo que experimentará una batalla tan grande. Sin embargo, a pesar de las dificultades, este grupo logró cumplir su misión de una forma extraordinaria. Entonces su experiencia es única, única su experiencia. Hay algunas características también que se mencionan aquí en el estudio de capítulo 14. Dice la Biblia, no se contaminaron con mujeres. Allí en algunos de los textos, versículo 4, no se contaminaron con mujeres. Recuerden que la mujer en la Biblia es sinónimo de una mujer, de una iglesia falsa. La iglesia verdadera representada por una mujer vestida de blanco con 2 estrellas debajo de sus pies. El 12 representa el número al pueblo de Dios. El blanco, la justicia de Cristo. La corona representa victoria, una iglesia victoriosa. Y aparece la mujer vestida de púrpura que se acuesta con los reyes de la tierra, se prostituye y también a través de ella se prostituyen otras hijas. Iglesia falsa que a través de ella traspasó doctrinas falsas, la doctrina de la inmortalidad del alma y la doctrina de la santificación del domingo, 2 doctrinas distintivas de la iglesia católica que tomaron las iglesias protestantes hoy día, hasta el día de hoy. Entonces, son hijas de la madre, todas aquellas denominaciones que todavía guardan el domingo porque tienen una herencia directa de ella. Aquellas que creen en la inmortalidad del alma, que tienen una herencia directa de ella, tienen su identidad todavía. Entonces, es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que la expresión contaminación, se contaminaron con mujeres, es una expresión metafórica. El adulterio en la Biblia es habitualmente un símbolo regular de infidelidad a Dios. Los que se apartan de Dios cometen adulterio espiritual, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso Pablo en algún momento en Corintios dijo, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen a Cristo. Apocalipsis, por otro lado, también habla de la gran prostituta y señala a Babilonia. La gran prostituta, ella se prostituye con sus hijos, representan a esas iglesias que tras ellas dejaron también la verdad y entonces seducen a la gente de la tierra para tener relaciones ilícitas con ellas, hablando en un contexto espiritual. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, antes de ir a una batalla, se les pedía a los hombres que se cuidaran de acostarse, de mantenerse puros y de no tener relaciones con las mujeres. En el Deuteronomio, en Samuel están esas leyes. Los rollos del mal muerto, hermanos queridos, descubiertos allí en el siglo XVIII en Qumran, muestran que algunos judíos creían que esta regla también se aplicaba a la gran batalla entre Cristo y Satanás, en esta batalla contra las fuerzas del mal, creían algunos judíos, particularmente los esenios, ¿no? Entonces, allí, en esas descripciones que ellos tienen allí, en ese descubrimiento, se describe que los 144,000 son como tropas militares ordenados para una batalla contra Satanás y contra su ejército. Y no tiene nada de raro porque en Apocalipsis 7, cuando estudiamos los 144,000 van ordenados en grupos de 1,000. Y decíamos hace algún sermón atrás que Juan ve primero el grupo, cuando él ve a los 144,000, él ve un grupo ordenado como soldados en batalla, representando a la iglesia militante. Y por último, Juan ve la gran multitud, ya son salvados, ve la iglesia triunfante. Entonces allí se describe, hermanos queridos, a un pueblo fiel a las verdades del Evangelio de Dios. Esa terminología, no se contaminaron con mujeres. Esas personas también siguen al Cordero. Esta es otra característica que vemos en este grupo, siguen al Cordero. Ponen a Cristo primero, eligieron mantener una relación con Él sin importarle el costo. Y aquí hay un punto importante, ¿a quién tú sigues? ¿A quién profesas tu lealtad y tu fidelidad en este tiempo? Es muy fácil desviar nuestra lealtad. Es muy fácil en este tiempo desviar nuestra lealtad y nuestra fidelidad. Pero aquí este grupo tiene clara su visión, sabe a dónde apuntan. El Cordero es el centro de sus vidas. El Cordero es el que los salva. El Cordero, que es Cristo Jesús, es el digno de honor. A Él le rinden gloria, a Él le rinden honor y alabanza. Solo el Cordero. Con Él han establecido una comunión personal con Cristo Jesús. Y voy a decir algo que me está picando en la lengua. Necesitamos entender, no es la iglesia el centro de nuestra salvación. Es Cristo el centro de nuestra salvación.
tienes que entender que cuando tienes una relación profunda e íntima con Cristo, estarás en la iglesia, aun cuando haya gente difícil, aun cuando haya gente que no te comprende, aunque haya gente que atornilla para el otro lado, tu experiencia con el Cordero te mantiene firme y fiel. A menos que tú coloques tu meta y tus ojos en lo que no es el Cordero, en lo que no es Cristo. Y la flaqueza espiritual de muchos creyentes en este tiempo se debe a que han desviado su visión del Cordero. Se han colocado en la religiosidad, en la estructura, en aquellos programas, en las relaciones políticas, en el amigo, en la amiga, y comienzan a dejar de vista al Cordero. Es el Cordero el que te salva. Este redimido sigue al Cordero por donde quiera que va, dice la palabra de Dios, sin importarle el costo. Usted tiene que tomar una decisión importante en algún momento. Usted tendrá que decidir con quién se va. Lamentablemente mucha gente cuando tiene que tomar esa decisión deja a Cristo de lado, deja a la iglesia de lado, deja el Cordero de lado, deja el Evangelio de lado, deja la palabra de lado. Esto significa que todavía no hacen parte de los 144,000. Porque aquel que hace parte de los 144,000, porque aquel que sigue al Cordero siempre va a estar de parte de la verdad. Ahora, amada iglesia, déjame decirte la otra expresión que aparecen aquí. Fueron redimidos como primicias para Dios. Esta expresión que aparece allí en el versículo 4. Y cuando habla de primicias aquí en Galvarino, en Chelchol, en este sector lindo del corazón de la Araucanía, la primicia es muy común, es muy común. Pero esto está asociado al santuario, a las prácticas del santuario. Las primeras ofrendas en la fiesta de las cosechas eran para Dios y se mecían como una forma de reconocer a Dios que gracias a Dios ha llegado cosecha y ha llegado fruto. Por lo tanto, los primeros frutos le pertenecían a Dios. Así que cuando aquí habla de primicias, no está hablando de preferencia, no está hablando de que es un grupo que va primero, está hablando de pertenencia. No hay nada exclusivo en este grupo porque es la totalidad de los redimidos. Es pertenencia. Así como las primicias le pertenecían a Dios, este grupo le pertenece a Dios en todo sentido. Describe al pueblo en su totalidad, le pertenece a Dios para distinguirlo del resto del mundo que está adorando a la bestia. Y le pertenecen porque fueron comprados con sangre y fueron traídos entonces al monte de la presencia de Dios. Hay otra característica allí en capítulo 14 y es que en su boca no fue hallada engaño, dice la palabra de Dios. Son puros, sin manchas. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que esta es una característica maravillosa del pueblo de Dios. Estamos hablando de la identidad del pueblo de Dios, dice la palabra de Dios. En su boca no hay mentira. Sofonías 3:13 dice, el resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Aquí se cumple esta profecía, hermanos queridos, en la vida de los redimidos. La veracidad, la pureza, debe ser una característica del pueblo de Dios en este tiempo, en tu vida, en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu familia, en tus relaciones comerciales. Hoy día más que nunca, Dios nos llama a ser leales también en nuestra integridad. Es una característica del remanente de Dios y necesitamos entender que debemos de estar jugando a la simulación espiritual, aparentar ser lo que no somos o disimular lo que somos realmente. Dios quiere una experiencia real, transparente con nosotros. Entonces, la mentira de la que se habla allí en Apocalipsis 14 denota más que una falta de veracidad común, es la veracidad de los 144,000 que está en contraste con los engaños de todo el mundo que está siguiendo a la bestia y a las mentiras de Satanás. Entonces, mientras la mayor parte de los habitantes de la tierra eligen creer la mentira de Satanás con toda su triada mentirosa llamada Babilonia, el pueblo de Dios recibe el amor y la verdad de Dios. Hay otro elemento que menciona allí como característica de este pueblo, dice la Biblia, son sin manchas. La palabra sin manchas, el griego allí es irreprensible, la palabra que se usa allí es amomos, irreprensibles, sin manchas. No indica una condición moral sin pecado, hermanos. No indica una condición sin pecado, sino más bien la fidelidad de los salvados completa. Se ha terminado, se ha completado. Y yo quiero decir, hermanos queridos, que esta no es una característica exclusiva de esta generación de santos, porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Abraham y Job también fueron perfectos, no sin pecados.
fueron perfectos, no sin pecados. Pero aquí hay un llamado de parte de Dios porque 2000 años después, los cristianos de este tiempo somos llamados a ser santos y sin mancha delante de Dios. Hay textos en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Judas. Hay textos y tú lo sabes. Somos llamados a vivir sin pecados. Por lo tanto, en algún momento el Espíritu Santo tiene que comenzar a desprender de tu vida, de tu carácter, de tu corazón, aquello que no sea santificado, que no sea puro, que no sea verdadero. Eso también es una característica del remanente, no solamente el sábado, el carácter, porque el carácter tiene que ver con ese sello, la presencia de Dios. Y el carácter, el sello implica la obra del Espíritu Santo de santificación en nuestras vidas. Por eso, a través de su frente, de su convicción, de su vida completa, representan al cielo, no por lo que dicen, sino por lo que son. No hay manchas, no hay mentiras, no hay falsedad. Ahora, amigos queridos, en la Biblia ser sin manchas significa andar con Dios como lo hicieron Noé, como lo hizo Abraham, en contraste con la mayor parte del mundo que renuncia a su lealtad. Este grupo reflejan el carácter de Cristo, por eso son irreprensibles delante de Dios, como dice el apóstol Pedro. Ahora llegamos a la sesión del mensaje de los tres ángeles, allí a partir del capítulo versículo 8. Durante estos tiempos, hermanos, a este pueblo ya hemos visto las características, la identidad. Ahora, durante este tiempo, el pueblo también de Dios tiene una misión, tiene una tarea, tiene una responsabilidad. Y Dios le ha delegado el compartir un mensaje especial para este mundo. Está descrito allí en los versículos 8 al 11. Esa es la tarea que Dios le dio al remanente. Te dio a ti como iglesia, me ha dado a mí como iglesia. Y está descrito en términos de tres ángeles. Son tres mensajes que este remanente tiene que dar al mundo y está descrito en tres ángeles, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta ese detalle. Y es descrito de tal manera que dice, habla con gran voz, a gran voz. Por lo tanto, es un mensaje especial que la tierra tiene que escuchar, que los habitantes de la tierra tienen que escuchar. Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, dice, del 8 al 11, un segundo ángel lo siguió diciendo, vamos a partir del versículo 6. Vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el segundo ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia porque ha dado de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel, versículo 9, los siguió a los dos diciendo, a gran voz también, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios vaciado puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen y los que reciben la marca de su nombre no tienen reposo ni de día ni de noche. Y termina el 12 diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y aquí vamos a ver el mensaje del tercer ángel. En primer lugar, déjame decirte, ángel significa mensajero. Ángel significa mensajero, angelos, mensajero. Y en la Biblia, estos seres aparecen siempre como personas al servicio de Dios. Ese es un mensajero, alguien que Dios utiliza. Lo vemos, por ejemplo, en la relación entre Dios y Daniel, Dios manda el ángel Gabriel. En la relación de Dios con María, por ejemplo, cuando le va a decir que va a quedar embarazada, el Espíritu Santo manda al ángel Gabriel. En la relación de Dios con Juan, en el libro de Apocalipsis, manda al ángel también. Son servidores de Dios, estos ángeles, ¿no? Entonces representan a estas personas al servicio de Dios. Y Apocalipsis capítulo 14 vincula a estos ángeles, estos tres ángeles, con el pueblo de Dios, llevando el mensaje de advertencia al mundo, porque cómo el mundo sabrá los destinos, cómo la tierra sabrá el peligro, cómo los habitantes del mundo sabrán lo que le espera si el pueblo de Dios no proclama estas verdades, si el pueblo de Dios no predica este tiempo que vivimos, si el pueblo de Dios no enseña esto que estamos viviendo. Entonces, en este sentido es importante que nosotros veamos lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 7, el evangelio eterno. Dice que el primer ángel volaba por el cielo y predicaba el evangelio eterno. El evangelio es buenas nuevas, iglesia. El evangelio es buenas nuevas, dice la palabra de Dios.
Y son buenas nuevas porque habla del Dios verdadero, que salva a los hombres, que ama a los hombres, que murió en la cruz del Calvario por ellos, que dio a su único Hijo para que nadie se pierda, sino para que todos tengan vida eterna. Pero también este evangelio eterno contiene salvación y a la vez contiene ¿qué cosa? Juicio. Salvación para los que lo aceptan, juicio para los que lo rechazan. Entonces, este evangelio eterno también tiene esta aplicación porque es el evangelio bíblico, el evangelio de siempre, el evangelio de la palabra de Dios, que no pierde relevancia, que no se adapta, que no está sujeto al tiempo. Es la misma verdad eterna. También nosotros encontramos, hermanos queridos, que esta característica que nos regala allí esta palabra es extraordinaria. Antes de llegar a esta, permítame mencionarte un detalle. Esta proclamación del Evangelio aparece allí en el versículo 6. Es mundial, es mundial. Dice que lo predicaban a los que habitaban en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, un remanente o una iglesia o un movimiento profético que intenten cumplir esta misión, tiene que ser un remanente que esté presente en la mayoría de los pueblos del mundo para cumplir esta tarea. No lo va a cumplir una iglesia de un barrio, no lo va a cumplir la tarea la iglesia del pastor Daniel con 3, 4 locales, como decimos por allí, y me enriquezco el bolsillo y me olvido No, este mismo mensaje se predica en todos los lugares del mundo, en todos los idiomas, en todos los rincones del mundo, porque esa es la misión universal, toda tribu, lengua y pueblo. Es universal también esta proclamación, ¿no? Esto fue lo mismo que Juan registró en el capítulo 10 de Apocalipsis, cuando el pueblo remanente en los inicios sufre un chasco, representado en aquella visión del librito amargo, ¿no? Que lo come y le fue dulce a los labios, pero amargo al paladar. Sin embargo, el ángel le dice, tienes que profetizar otra vez, tienes que volver a profetizar a muchos pueblos, a muchas naciones, muchas lenguas y muchos reyes. Entonces, estos 3 ángeles representan al pueblo de Dios, a quien Dios le confió la tarea de predicar. Mi hermano, cuando tú das ofrenda, cuando tú eres fiel en los diezmos, cuando tú participas en tu fidelidad con Dios, tú también estás predicando el evangelio, porque a través de ello hay misioneros que se sostienen en rincones del mundo donde tú y yo no llegamos. La iglesia sudamericana, gracias a los aportes de sus hermanos, ha podido sostener allí en la ventana 1040, 25 familias de pastores dedicados a predicar el evangelio en un contexto peligroso y muy complicado, donde no pueden ser pastores, son taxistas, son preparadores de pizzas, son entrenadores de fútbol, son personas que tienen un restaurante para poder compartir a Cristo, porque hemos entendido que nuestra tarea es predicar el evangelio hasta el último lugar de la tierra. Necesitamos hacer discípulos con esas personas para enseñarle la verdad, para enseñar el evangelio de Cristo. Y mientras la iglesia hace eso, ¿qué haces tú en tu barrio? ¿Qué haces tú en tu iglesia? ¿Qué haces tú en tu vecindario? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Son buenas nuevas y las personas necesitan conocer también estas buenas nuevas. La palabra de Dios también dice que este evangelio se predica a gran voz, a gran voz. La palabra gran voz que utiliza el griego allí es foné megalé, de donde viene nuestra expresión megáfono. Es un mensaje urgente que necesitan escucharlo todos, con fuerza, que necesita ser oído con todos, porque este mensaje concierne el destino final de cada persona. Las personas necesitan conocer este mensaje para que puedan tomar una decisión clara y entender finalmente de qué lado, de qué parte voy a estar. Pero también este mensaje implica un triple imperativo: teme a Dios, darle gloria y adóralo como un creador. Es un imperativo. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que temer a Dios? En primer lugar, hermanos, temer a Dios es reconocerlo porque lo que Él es. Implica respeto, reverencia a Dios. Temer a Dios implica tener una relación correcta con Él, respeto por Él. Lo que hacemos en nuestros matrimonios no es por temor, sino por amor, por fidelidad. Dios espera que nuestra vida también, por amor a Él, nos lleve a mostrarle ese mismo nivel de adoración, de respeto, de fidelidad. También implica tener una entrega total a su voluntad. Resulta en hacer siempre lo correcto, porque los que temen a Dios siempre guardan sus mandamientos. Y ojo, iglesia, hablo a la mente adventista, necesitamos aprender a creer también en los otros 9 mandamientos.
Hemos hecho del sábado algunos el centro como si fuera todo. Es importante el día de reposo por lo que hemos visto esta semana, pero es importante que tengamos una mirada panorámica a los otros mandamientos también. Porque los que guardan o porque los que siguen a Dios en el tiempo final, los que temen a Dios y le dan gloria a Dios, también guardan sus otros mandamientos. Y eso implica no hablar mal del prójimo, no codiciar las cosas del prójimo, no matar al prójimo. Eso implica también honrar y respetar a la familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus padres. Eso implica también este llamado. Eso implica también darle un lugar correcto a las cosas, las prioridades correctas. Primero Dios, luego la familia, las personas, por último las cosas. Eso está en la ley. Ese es el principio de prioridades que está detrás de la ley. Los primeros 4 mandamientos, Dios. Y a partir de la segunda tabla, la familia, las personas, las cosas. El respeto por la familia, la honra por la familia y lo que eso implica. El respeto por los demás, el respetar las relaciones de los demás, respetar la esposa ajena, respetar el marido ajeno, respetar las cosas del prójimo. No codiciar el materialismo. Eso también hace parte de aquellos que temen a Dios y le dan la gloria. Dios está llamando al mundo a salir de Babilonia y que aprendan un nuevo modelo de prioridades para sus vidas. Entonces también implica, mis amigos hermanos, hacer siempre lo correcto. Los que temen a Dios guardan sus mandamientos. Temer a Dios y darle gloria van juntos. El primero, temer a Dios, implica una relación profunda con Dios, y el segundo, hermanos queridos, implica obediencia total y completa a Dios. Entonces, la persona que teme a Dios vive una vida de glorificación a Dios. Glorificamos a Dios porque guardamos sus mandamientos como resultado de esta relación que tenemos con Él. Todos sus mandamientos, no solamente el día de reposo. Jesús dijo esto en el capítulo 15 de Juan, versículo 8, cuando expresó esto el Señor Jesucristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. Seas así mis discípulos, dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué debemos temer a Dios y darle gloria, amada iglesia? ¿Por qué debemos temer a Dios y darle gloria? Porque ha llegado el tiempo de su juicio. Ha llegado el tiempo de darle honra a Dios. Ha llegado el tiempo del juicio. Vivimos en tiempo de juicio, amados hermanos. Esto es un eco de las palabras de Salomón por allá en Eclesiastés 12, 13, 14, cuando dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea, ¿qué cosa? Mala. Qué interesante, ¿no? Todo será traído puesto a juicio. Nosotros los adventistas creemos que a partir del año 1844, dada la profecía de las 2300 tardes de mañana de Daniel, Cristo Jesús empezó una etapa de juicio. Y creemos que al terminar esta etapa, Cristo Jesús abandonará el santuario y vendrá como rey a esta tierra. Y los eventos históricos y mundiales nos están diciendo que no distamos mucho de ese tiempo. Ellen White dice que los eventos finales serán muy rápidos. Estamos siendo testigos de eso. Entonces, ha llegado la hora de su juicio. Es un eco de las palabras de Salomón. Hermanos, este es el juicio previo al advenimiento de Cristo Jesús. Y su propósito es decidir quién estará en correcta relación con Dios y quién no. Habrá un veredicto. Eso hacen los juicios. Y habrá castigo para el culpable. Habrá recompensa para el que no es culpable. Y Dios determinará quién va al reino, quién no va al reino. El juicio de las naciones. Los derechos a las ovejitas, a la izquierda a los cabritos. Estas decisiones que las personas hacen que Jesús venga va a determinar el veredicto en este juicio. Por lo tanto, también es un mensaje para la iglesia. Nuestras acciones serán juzgadas. Lo que dejemos de hacer será juzgado. Si cumplimos con nuestra tarea, seremos juzgados por lo que no hicimos también. Entonces, cuando la predicación concluya y el juicio previo también concluya, habrá una separación final entre los que están para el reino de Dios, los que adoran a Dios y al Cordero, y los que adoran a la bestia. Entonces Cristo Jesús vendrá para dar a cada uno su recompensa. Y la declaración que aparece allí en el libro de Apocalipsis: adorar al que hizo el cielo y el mar y la fuente de las aguas. Hermanos, la adoración es el tema central del conflicto. Lo he dicho una y otra vez, lo que hemos visto aquí, capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 14. La adoración es el tema central del conflicto entre Cristo y Satanás. Solo habrá 2 grupos finales y la adoración determinará de qué lado estás. Los que adoran a Dios, los que adoran a la bestia.
Entonces, es importante tener en cuenta también este detalle, amigos queridos. Y esta es una aclaración cuando vemos que dice, ¿no? Adorar al que hizo los cielos y la tierra. Hay una alusión directa al cuarto mandamiento, a la ley de Dios, a ese sello que nos coloca una distinción entre el Creador y las criaturas. Y en el mensaje que Dios nos manda también, el mundo tendrá que reconocer que hay un día de reposo y que a través de ese día de reposo nosotros podemos tener una adoración verdadera, verdaderamente bíblica, como una señal entre Dios y la creación. Muy bien, encontramos también en el libro de Apocalipsis, ahí el segundo mensaje, capítulo 14, versículo 8. Estos mensajes están relacionados unos con otros. El segundo sigue el primero. Mientras que el primer mundo adorar y reconocer a Dios, el segundo anuncia el tiempo. No demorará mucho tiempo. Muy bien, me está escribiendo por aquí, denme un segundito. Vamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, cayó este sistema. Se cayó este sistema, va a caer. Y el hecho que este sistema perseguidor y acusador caiga también representa que Dios hará juicio, Dios vindicará la fe y la fidelidad de sus hijos. Y de esta manera, ya hemos hablado mucho de esto durante esta semana, y el mensaje del tercer ángel es un mensaje de advertencia para los que no escucharon los dos mensajes anteriores. ¿Y cuál es el mensaje de advertencia para los que no escucharon los primeros mensajes? Si alguien elige adorar a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, el lenguaje es drástico. El lenguaje es muy drástico, muy drástico. Dice la Biblia que todos los que eligen beber del vino de la Babilonia tendrán que beber del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Beber el vino de la copa de Dios en el Antiguo Testamento es un símbolo frecuente de la ira de Dios. Job 21, 20. Salmo 75, 8. Vamos a leer Salmo 75. Vamos a leer un solo versículo de estos que están aquí. Salmo capítulo 75. Si tú me acompañas allí, dice la palabra de Dios, 75, 8. Porque el cáliz de la ira está en la mano del Eterno, y el vino está mezclado y fermentado. Cuando él derrame el vino, todos los impíos de la tierra lo beberán hasta la última gota. Entonces el vino que aparece allí significa experimentar la ira de Dios. Es un lenguaje drástico, hermanos. Es un lenguaje drástico. Y debe dolernos a nosotros como pueblo de Dios el destino de las personas, de la humanidad, que no conoce este mensaje y que necesita conocerlo. Entonces es importante también tomar en cuenta, hermanos, en nuestra tarea, esa misión que Dios ha colocado sobre nosotros. Entonces también dice el versículo, vamos a volver al libro de Apocalipsis capítulo 14, volvamos a Apocalipsis capítulo 14, hace mención a una destrucción también con fuego y azufre, son símbolos de juicios. Nosotros podemos preguntar, esa expresión que está allí, por ejemplo, en el versículo 10, son atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen, los que reciben la marca, no tienen reposo de día y de noche. Alguien dice, bueno, esto está hablando acerca del infierno. No está hablando acerca del infierno. El fuego y el azufre son símbolos de juicios. Eso lo registra Génesis 19, 24, Isaías 34. Son símbolos de juicios. Por ejemplo, se habla de Edom, esta ciudad enemiga del pueblo de Dios. Dice la Biblia allí en Génesis, fuego y humo eterno que ascienden para siempre. También es un concepto que está allí presente en la palabra de Dios. Entonces, Isaías profetizó que Edom sería destruida con fuego y azufre y llegaría a ser brea ardiente, que no se apaga ni de día ni de noche, sino que siempre subirá su humo y nunca se levantará de sus ruinas. Por su parte, también Judas describe la suerte de Sodoma y Gomorra, que sufrirán castigo y fuego eterno. Hermanos, ni Edom, ni Sodoma,
ni Gomorra están ardiendo hoy todavía en la Jordania moderna, que es el lugar donde ellos tendrían que estar, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos temas, estos textos no están hablando de un juego que arde eternamente y para siempre, pero sí el efecto permanente del juego, el efecto eterno del juego, los destruirá para siempre. Lo mismo es en el concepto del fuego en el libro de Apocalipsis capítulo 14. No indica que arderá sin acabarse, sino que arderá todo el tiempo suficiente hasta consumir todo el elemento combustible, hasta que no quede nada sin quemarse. En otras palabras, los que elijan seguir las doctrinas de Babilonia y adoren a la bestia y a su imagen, recibirán un castigo eterno, un castigo eterno. Y este lenguaje tiene como finalidad sacudir la mente, la conciencia de las personas para que vuelvan a sus sentidos y puedan entonces ver al Dios creador de los cielos y la tierra y tengan la oportunidad de volver a Dios, al Dios verdadero, al Dios verdadero. Mis hermanos, también hay un elemento que yo quisiera mencionar aquí y es el hecho de que aunque este lenguaje es demasiado crudo, demasiado duro, tiene como propósito lo siguiente. Un temor es expulsado por un temor mayor. Eso lo sabemos nosotros, ¿no? Un temor siempre es expulsado por un temor de Dios. Como la bestia de Apocalipsis 13 utiliza su fuerza o obliga a la gente a adorar una imagen, a una falsa religión y a recibir su marca, el Apocalipsis utiliza aquí un lenguaje mucho más fuerte y temible para disipar aquel temor. Y en el fondo el mensaje que está detrás es el siguiente. Si quieres escapar del impacto de eso, de esas plagas, de ese juicio, la única opción que tienes es buscar y volverte al Dios verdadero. Porque en las manos del Dios verdadero, en la adoración al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y de la tierra, estarás seguro, estarás sellado. Y Dios te llevará entonces al monte de Sión y ninguna de las plagas caerán sobre ti. Nada de la ira de Dios temerás, porque estás protegido por la gracia y la misericordia divina. Hermanos queridos, los que responden al llamado y eligen a Dios pueden escapar de la suerte de la Trinidad satánica entonces y sus seguidores. Y la pregunta final con la que yo quiero terminar en esta hora es la siguiente. ¿Quiénes son esos mensajeros que aparecen allí descritos en el Apocalipsis? ¿Quiénes son esos mensajeros, amada iglesia? Esos mensajeros, hermanos queridos, somos nosotros. ¿Eres tú? Soy yo. Somos nosotros los mensajeros. Es esta iglesia. Es este remanente que Dios llamó para cumplir esa tarea en el tiempo final. Y yo quisiera hacerte un llamado a tu corazón, tomando en cuenta lo que hemos visto en esta mañana. La identidad del remanente ya fue descrita. Dios quiere que su carácter sea reproducido, impreso en nuestras vidas. No es una señal visible como vimos esta semana. Es la vida reflejada, la vida espiritual, nuestra relación con Dios reflejada en nosotros, el amor de Dios reflejado en nosotros, el carácter de Dios reflejado en nosotros. Esto es un llamado a la santificación, es un llamado a la consagración, es un llamado a vivir una vida apartada de todo tipo de falsedad, de todo tipo de mentira, de todo tipo de religiosidad. Hermanos, si elegimos ser cristianos, ¿por qué no somos cristianos leales? Si elegimos ese camino, seámonos leales en este tiempo. Y número 2, el llamado que Dios te hace también a cumplir esta tarea, en compartir este evangelio, en predicar esta palabra, para que aquellas personas puedan encontrar a Cristo en este tiempo. Este también es un mensaje para ti, de juicio también para ti. Si nosotros creemos que Cristo Jesús en este momento está actuando, debemos colocar nuestras vidas en función de lo que está sucediendo allí. Doble responsabilidad tenemos. Vivir nuestras vidas de tal manera que serán una representación del carácter de Dios. Y número 2, cumplir la misión. Para que aquellas personas que están todavía en ese mundo de oscuridad espiritual puedan tener la luz y la oportunidad de decidir a quién van a adorar. Porque es probable que un vecino tuyo, que un compañero de trabajo tuyo, que un familiar tuyo te culpe, te recrimine y te reclame, porque habiendo conocido esta verdad, nunca lo compartiste, nunca le mostraste esto, nunca te sentaste con él y con ella a estudiar la Biblia. Te desafío para que el 2021, antes que se termine este año, hagas un compromiso para que el 2021 te conviertas en un mensajero de Dios, en alguien a través del cual
Dios pueda reproducir su carácter en tu vida, pero a través del cual Dios también pueda llegar con un mensaje de salvación y de esperanza para aquellos que todavía están en oscuridad y en tiniebla. ¿Aceptas el desafío? Yo quiero que coloques allí en el muro de Facebook, yo acepto el desafío. Coloca amén. Estos dos llamados a transformar, dejar que el Espíritu Santo transforme tu vida. Tú conoces las cosas que necesitan salir de tu carácter, de tu vida y de tu corazón. Tú lo conoces, tú sabes. Pero también un llamado a que si ya aceptaste el mensaje, si ya tienes esta luz, si ya sabes de qué lado estás, te comprometas a orar, a clamar, a compartir, por lo menos, iglesia, por lo menos si al año cada creyente se convirtiera en un mensajero, al año, una sola persona al año, ¿cuántas personas no serían convertidas en un año por la influencia de una persona y por la influencia de toda la iglesia? Hago un llamado a mis hermanos de Galvarino, hago un llamado a mis iglesias de Cholchol, a mis hermanos de Huequemahuida que me escuchan a través de la radio, a mis hermanos de Ailingo que me están escuchando y viendo a través de la televisión, a mis hermanos de Corrientes Blancas que están allí a través de la radio, a mis hermanos que están allí en Renicura a través de la frecuencia 107.5, a mis hermanos que me escuchan en Eilowe, en Junta Repocura, en Huentelar, en Cuyinco, en Malalche Alto, Malalche Bajo, donde estés, en Repocura Central, donde estés escuchando esta señal, te hago un llamado a concentrar nuestras vidas y a consagrarnos a Dios. Clamar para que el carácter de Cristo sea reproducido en nuestras vidas y a clamar para que el 2021, tu testimonio, tu vida, tu dedicación, tus recursos y tus fuerzas ayuden para que por lo menos una persona pueda venir a Cristo Jesús. Vamos a orar por eso. Puedo ver tu reacción, puedo escuchar un amén y quiero hacer un llamado final antes de orar. Un llamado final antes de orar. Es probable que aquí en esta mañana haya alguna persona que haya estudiado conmigo durante toda esta semana con nosotros. Es probable que aquí haya alguien que todavía no ha tomado una decisión por Cristo Jesús. Probablemente has estudiado la Biblia, has asistido a la iglesia. Probablemente estoy hablando para alguien que fue parte de la iglesia y se alejó y por causa del ministerio radial hoy me estás escuchando. Y me estás escuchando por este medio porque quizás si no hubiésemos vivido la pandemia, hoy no estuvieras escuchando esta palabra. Porque si hubiésemos seguido en la misma situación en la que estábamos, nunca hubieses vuelto a escuchar un mensaje. Hoy lo estás escuchando porque Dios ha permitido un mensaje de misericordia para que tú escucharas este mensaje. Quizás no me conoces, yo no te conozco. Pero el Señor está hablando a tu corazón para que vuelvas a la iglesia, para que tomes tu posición en el tiempo final, para que ubiques cuál es tu lugar en este tiempo, ese pacto que hiciste con Dios cuando aceptaste la profecía, cuando aceptaste separarte del mundo, pagaste un costo, si por situaciones internas de la iglesia te fuiste, esta hora te estoy invitando a volver al reino de Dios. Arregla las cosas que tengas que arreglar porque también tú tienes que cambiar muchas cosas en tu carácter. Vuelve al Señor, vuelve la gracia de Dios, vuelve el pueblo de Dios. Yo estoy esperando ese mensaje por interno que me digas, pastor, por favor, yo quiero hablar con usted. Yo quiero volver a la iglesia, cuéntame tu historia, te voy a visitar, te voy a llamar, pero vuelve al Señor. Y un llamado final para aquella persona que todavía no ha tomado su decisión al bautismo y ya conoces la doctrina, conoces todo, ven al Señor. Este es el tiempo de tomar una decisión. No esperes que se vaya el 2020 difícil, calamitoso, para tomar una decisión por Cristo Jesús, porque llegará el 2021 con sus obligaciones, con sus distracciones y te vas a olvidar de Cristo Jesús. Este es el tiempo para tomar una decisión y decidir de qué parte estarás, a qué Dios adorarás. Te hago una invitación si todavía no has decidido bautizarte para que antes que termine el 2020 puedas tomar esa decisión por Cristo Jesús. Permíteme orar por estas decisiones lindas que estás tomando en tu corazón. Por favor, si la has tomado en esta hora, mándame por interno, por el WhatsApp, por donde puedas, a la radio. Si no quieres hacerlo público, consigue mi teléfono y escribe internamente. Pero yo quiero conocer tu decisión. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos por tu bendición, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias te damos, bendito Padre, por la oportunidad que me das en esta hora de transmitir este mensaje maravilloso para este tiempo, que alienta, que fortalece, que advierte, pero también, Señor, nos dice, nos inspira que tú estás en el control de la historia, que estás cerca de nuestra redención. Padre querido, es un tiempo de decisión, es un tiempo para no más ir más allá, Señor, de las decisiones que podemos tomar en el presente. Padre querido, esta hora oro por aquellas personas que algún día se fueron de la iglesia y que están escuchando este mensaje a través de la radio,
no los conozco, no me conocen. Quizás si no hubiese sido por este medio, Señor, no hubieran vuelto a la iglesia. Y quizás si no fuera por este medio, no hubiesen escuchado este mensaje de advertencia, pero también de arrepentimiento y de oportunidad. Por eso, Padre, te pido que los abraces y que completes en ellos esta obra de restauración. Padre, oro por los miembros de mi amada iglesia, de mi amado distrito. Vamos a cerrar un año difícil, de dificultad, Señor, pero este año, a pesar de todo, cientos, decenas de personas han bajado las aguas del bautismo, han entregado su vida a Cristo Jesús. Oro por todas aquellas personas que tomaron su decisión este año, en año de dificultad, de pruebas, de aflicciones, para que los fortalezcas. Pero oro por aquellos miembros de mi iglesia, Señor, que necesitan ser reavivados, despertados en sus conciencias, para vivir de una vez por todas la identidad del remanente en el tiempo final y para levantarse a cumplir el compromiso que asumimos contigo. Que el 2021, por lo menos a través de nuestra influencia, nuestro esfuerzo, podamos contribuir a la salvación de una sola persona, Señor. Sentarnos simplemente a estudiar la Biblia con ellos y mostrarle cuáles son los destinos eternos si no aceptan a Jesús. Solamente, Señor, danos esa oportunidad. Padre mío, gracias por tu palabra en esta mañana. En tu mano coloco la vida de aquella persona que esta noche, en esta hora, ha abierto su corazón para amarte, para adorarte y que ha decidido seguirte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.